espirometría. Yo creo que es una herramienta muy importante y que tenemos que conocerla, saber para qué se puede usar y valorar si realmente puede ayudarnos en nuestro día a día, y después de los 20 minutos que vamos a estar, si podemos sacar algo en claro sobre qué podemos hacer con ella, ¿no? Esto era la espirometría en el siglo XIX. Es decir, el compañero nuestro cogía una vela y a la paciente le decía que soplara. Así empezó el soplillo de la espirometría. En función de la distancia y de la capacidad que tenía de apagar la vela, valoraba la capacidad pulmonar. Yo no sé si ahora, después de todo lo que cayó el año pasado, hemos vuelto un poco a esto en atención primaria. Nos falta que tengan los compañeros de atención primaria la vela para decir: sople usted a ver cómo está esa capacidad pulmonar. Pero esta es la realidad y esto es lo que hemos encontrado. Hemos dado no un paso atrás, sino 2 siglos atrás en la valoración del paciente respiratorio. Y la espirometría está reconocida por sociedades de atención primaria como una herramienta fundamental para el diagnóstico de patologías prevalentes respiratorias. Fijaros, eso es del año 2004 publicado, que esta revista que la conocéis, seguro que manejáis, ¿no? Que es atención primaria. Bueno, pues más de la mitad de los pacientes con EPOC en atención primaria, en esta fecha ya, que se usaba la espirometría, se diagnosticaban de EPOC sin haberse realizado espirometría. El diagnóstico de EPOC son 3 factores fundamentales: datos epidemiológicos, factores de riesgo, tabaco, síntomas clínicos, tos, expectoración, disnea y obstrucción al flujo aéreo. Si no tenemos una de esas patas, la mesa no sirve, no es una mesa. Luego no tenemos un EPOC, no podemos diagnosticar un EPOC. Y ahora mismo, si no realizamos espirometría, pues no podemos diagnosticar EPOC. Diagnosticaremos como el compañero del siglo XIX. Entonces, el diagnóstico se está usando ahora, criterios clínicos, radiológicos, pero eso no define una EPOC. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concluyen después de este trabajo? Que es un papel fundamental en la labor habitual del médico de familia. ¿Qué ha pasado? Los distintos estudios, pues prácticamente menos de la mitad de los centros de salud se hacían espirometría cuando se podían hacer. Y las que se hacían, bueno, pues la calidad de esa espirometría, entonces aquí hemos tenido un histórico de lucha para que eso, poder cambiarlo y darle la vuelta, de formación, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos la mala suerte que los neumólogos tenemos la prueba diagnóstica básica más compleja del resto de especialidades. En neumología vamos a ver cómo está su capacidad pulmonar o si tiene los bronquios cerrados o no. Una prueba que hace falta reunir una serie de criterios. Luego siempre se ha considerado, y es lo que ponen en este trabajo, que era una prueba de difícil interpretación, de una realización complicada, que necesitaba de personal formado y cualificado para que sea válida. Eso hacía que se retrayera muchas veces el hecho de hacer una espirometría. Esto es un estudio del año 2014 que analiza la variabilidad de la espirometría a nivel de toda España. Y uno de los datos, el que quiero que se... atención primaria, la media de atención primaria de realización de espirometrías es de 5 espirometrías a la semana. Variaba de 2 a 8,9. En la atención especializada esto, bueno, pues es mayor. Prácticamente es de 6 a 8 diarias. Estos son los datos. Y esto planteaban como quizás pauta de actuación es que
se necesitaba formación del personal y que periódicamente se fueran reciclando para que esas espirometrías fueran de calidad. Luego ya, desde principios de siglo, se consideraba que el espirómetro tendría que llegar a ocupar el mismo lugar que tiene pues el fonendoscopio, el esfingomanómetro, el oftalmoscopio, el electrocardiógrafo. O sea, una herramienta básica, en eso estamos. Que sea una herramienta básica porque esto prácticamente, bueno, pues lo manejáis el día a día en atención primaria. Y esto, el espirómetro, es mucho más complejo, pero hay que intentar valorar. ¿Y qué es la espirometría? Pues aquí estamos hablando de espirometría, bueno, ¿y de qué me está hablando? ¿Y eso qué es una espirometría? Bueno, la espirometría es la exploración, como hemos dicho, para que a partir de una inspiración máxima que hace el paciente, llénese, después hace una expiración lo más fuerte posible y vamos a medir el volumen que suelta y la velocidad del aire expirado. Durante 6 segundos, el paciente tiene que estar soplando 6 segundos para que sea una prueba válida. Llénese y sople durante 6 segundos. Dentro de las exploraciones funcionales respiratorias de alto valor clínico, fijaros, son básicas. Esto ya tiene unos años, esto es una recomendación de la Sociedad Española de Respiratorio, pero yo la suelo traer. Fijaros todas las exploraciones funcionales que disponemos en neumología. Pues las más importantes, básicamente son estas. Fijaros, y la primera, la espirometría. Ya la gasometría arterial, aquí habría que poner un guión y poner saturación de oxígeno. Mucho personal de enfermería que cuando le pides hacer una gasometría y en urgencia, el primero que dan gasometría arterial, ¿qué pasa ahí? Hay que hacerla, tiene su indicación, pero el saturímetro nos ha ayudado muchísimo a tener que hacer pruebas invasivas y agresivas, y la arteria, pincharla, duele. Luego la espirometría está en lo más alto de todo esto. Entonces, la espirometría lo que vamos a medir son volúmenes pulmonares y el flujo de aire que pasa mediante la maniobra que hacemos. Son los volúmenes pulmonares dinámicos porque los movilizamos durante la prueba. Los volúmenes pulmonares estáticos usamos otra prueba y subimos un escalón diagnóstico, que es la pletismografía. ¿Cuándo hacer o no hacer una espirometría? Básicamente es una cuestión. Todo paciente con un problema agudo, en principio no hay que hacerle una espirometría. Y sobre todo si ha tenido una infección respiratoria. La espirometría es para valorar la situación estable, en una situación de estabilidad, de qué capacidad pulmonar y qué flujo tiene un paciente. Situación estable. Si el paciente ha tenido una infección respiratoria, hay que esperar por lo menos mínimo un mes para poder hacer la espirometría. Y otro dato muy importante, luego no debe tener un problema agudo, no, intervención de cualquier tipo reciente, intervención de catarata, tiene que hacer un esfuerzo, nosotros la dejamos para 1 mes o 2 meses, y lo que indica aquí, ¿no? Y hay otra cosa fundamental, para hacer una espirometría, a diferencia, como hemos dicho, en otras especialidades, el paciente tiene que colaborar y hay que darle explicaciones y debe entenderla. Si no, es inútil y no sirve para nada la espirometría. Luego, el paciente que viene a hacerse una espirometría, hay que decirle que viene ese día, esa mañana o esa tarde a trabajar y tiene que ayudarnos a que la prueba salga de forma correcta. O sea, que tiene que colaborar de forma activa, no como las otras pruebas. Es un mensaje muy importante y el paciente debe estar en situación estable. Entonces, tenemos casos, patologías o pacientes que nos encontramos en el día a día en nuestra consulta y vosotros en nuestra consulta. Por ejemplo,
Una mujer de 65 años que fuma y que tiene disnea de esfuerzo que antes dice que ella no presentaba. Por ejemplo, tenemos un chico de 25 años de edad que dice que tiene alergia al polen, que se ahoga, sobre todo los esfuerzos, por las noches y que no para de toser. Bueno, la espirometría nos puede ayudar a saber qué le está ocurriendo a estos pacientes. Son dos pacientes totalmente distintos. Una espirometría nos va a ayudar a ver qué patología tienen estos pacientes. Y las patologías más frecuentes que nos vamos a encontrar son EPOC y asma. Para diagnosticar EPOC hace falta una espirometría. Para diagnosticar asma hace falta, primero, saber interpretar lo que el paciente nos cuenta con los síntomas, y después confirmar esos síntomas con una espirometría. Luego necesitamos la espirometría. ¿Y qué parámetros vamos a medir en una espirometría? Básicamente son 3, nada más, 3. Y uno de ellos es el cociente de los otros 2. Primero vamos a medir la capacidad vital forzada, que es el volumen que el paciente es capaz de expulsar durante toda la expiración, se llena y expulse, sople durante 6 segundos, eso es la capacidad pulmonar forzada. Vamos a medir el FEP1, que es el flujo expiratorio en el primer segundo, que es el volumen que expulsa durante el primer segundo de la expiración. Y vamos a medir la relación entre ambos. Esto es lo básico. Si queréis ser expertos en pruebas funcionales y espirometría, pues aquí seguro que aquí encontráis libros y de esto. Pero este es el mínimo básico para manejarlo. Y si esto lo manejáis, podéis diagnosticar a más del 80-90% de los pacientes que vais a tener en la consulta. Luego, la técnica de la espirometría, hemos dicho que son las 3C, el paciente debe comprender la prueba, debe cooperar y tiene que haber una coordinación a la hora de hacer la técnica y previamente explicarle y adiestrarle. Todas estas son las condiciones. Si está tomando inhaladores, por lo menos ese día no los toma, esa mañana no los toma. No debe tomar inhaladores el día que venga a hacerse una espirometría. El día anterior sí, y si fuma, pues por supuesto esa mañana intentar que no fume. ¿Por qué? Porque el tabaco le va a dar muchísima tos y la prueba no va a poder hacerse. Hay que informar al paciente, anotamos los datos demográficos, el peso, la edad, la talla, para poder compararlo con los valores referencia de pacientes o sujetos de las mismas características en población sana, porque son los que nos va a servir para poder comparar si está alterado o no está alterado. Y repetimos, el paciente viene a trabajar, igual que nosotros vamos a trabajar, el paciente hay que decirle, mire usted, si no coopera, si no se esfuerza, esta prueba no sirve. Y al paciente hay que instruirle, y hay que explicarle en qué consiste la prueba y cuáles son todos los pasos que tiene que dar. Entonces, el paciente lo colocamos en esta situación, sentado, no se cruzan las piernas, vamos a empezar la maniobra, se le pone la boquilla en la boca y debe hacerse mínimo 3 espirometrías. Tiene que haber 3 espirometrías que sean válidas, similares y de calidad. No vale con una única espirometría. Son 3. Máximo. Dicen hasta 8. Hay pacientes que ya más de 8 dejarlo es inútil. Luego mínimo 3 con estas condiciones, ¿de acuerdo? El paciente, la paciente en este caso se sentaría así. Este es un espirómetro clásico que había en la atención primaria y que se utilizaba, portátil, pequeñito. El paciente se colocaba la boquilla. Este es el técnico, enfermero técnico, que le pone la mano en el hombro para que el paciente no haga esto, que es fundamental. Y aquí está la técnica con la señora espirometría, pero aquí hay un problema de error, que es ella está mirando la maquinita, pero no está mirando a la paciente. Luego hemos dicho las boquillas y demás. Esta es la posición correcta. Es así, no es así.
el paciente hay que conseguir, esto no sale aquí, pero el paciente hay que hacer un esfuerzo máximo, esto aquí hemos puesto animar. Si vosotros vais en el centro de salud donde se hagan espirometría y no escucháis al personal que hace espirometría, entre paréntesis, entre comillas, animar, es decir, ¡sopla! Si no escucháis eso por el pasillo, probablemente las pruebas que se vayan a salir no sean correctas. No vale decirle, sople usted. Otro poquito más. Venga, hombre. Ah, muy bien. Y ahora vamos a hacer otra. Nah. ¡Sople! Porque hay que animar. Ahí pone animar. Hay que animar. Luego es una espirometría forzada. Y si el paciente no se llena y no echa todo durante 6 segundos, pues tendremos datos erróneos. Y con datos erróneos, diagnóstico erróneo, tratamiento erróneo. Bueno, este es el pasillo de la consulta de neumología. Todo esto que hemos tenido era pre-COVID. ¿Y ahora qué pasa con el COVID? ¡Pua! Cambió todo. La espirometría y las pruebas funcionales son las pruebas de más riesgo de contagio de virus que el resto de pruebas. Son técnicas de alto riesgo de contagio para el personal sanitario y para los pacientes. Luego, durante el COVID, cuando salimos todos, ¡pum!, inmediatamente se cerraron todos los laboratorios de función pulmonar y se cerró la espirometría, que había sido un logro muy importante en atención primaria. De hecho, en atención primaria sigue cerrada. Entonces, aquí unificamos la zona donde hacíamos pruebas funcionales, espirometría, que estaba en distintas salas. Se creó una nueva sala, que la podéis ver en la consulta 1004. Esta sala tiene presión negativa, nos costó trabajo. Que aquí tenemos, este es el interior. Recuperamos una cabina que teníamos en el hospital antiguo. Aquí se hace las espirometrías, aquí se hacen las pruebas funcionales, volúmenes pulmonares estáticos, pletismografía, difusión, y aquí hacemos el feno para el asma, análisis del óxido nítrico desalado para ver la inflamación a nivel bronquial. Y tenemos aquí nuestra cinta para hacer el test de broncoprovocación con el esfuerzo, asma de esfuerzo. Fijaros cómo tiene que estar la enfermera. EPI es otra de las palabras que hemos aprendido. Y aquí está el neumólogo, que lo han encerrado un ratito, cállate, mete dentro y prueba a ver si funciona o no funciona. ¿Os habéis fijado de las primeras diapositivas la técnica cómo era con el aparatito, la enfermera, sí, que la hacía? Ya el técnico, que suelen ser enfermería, debe estar con esto. Y aquí tiene que haber un filtro antibacteriano y antivírico. Luego, probablemente los espirómetros que hay en atención primaria ya no sirven, porque no están preparados para esto. Hay que adaptarlos. Yo creo que es una prueba que ya no se puede decir, bueno, ya no se hace en atención primaria, todo al hospital. No, porque nosotros, antes de la pandemia, el paciente llegaba a la consulta, nosotros veíamos cuál era el motivo de derivación, las características, y antes de entrar en nuestra consulta, pasaba por la enfermería. La enfermería le hacía la espirometría, le hacía la prueba cutánea si había sospecha de problemas de alergia, y le chequeaba la técnica. La enfermera nos dice a nosotros cuál es el mejor inhalador adaptado, el traje del paciente, cuál es el que mejor le sienta, qué chaqueta es la que mejor le sienta. Y a continuación pasaba nuestra consulta. Con todas las pruebas lo veíamos, poníamos tratamiento y a otra cosa mariposa. Eso se llama acto único. Eso ha pasado a la historia. ¿Por qué? Porque ahora los pacientes que vienen a hacerse espirometría tienen que venir con una consulta, una cita arreglada. Una cita arreglada porque no pueden entrar como estaban antes, haciendo en la misma sala, venga, sople, venga y ahora otro que pase, no. Tienen que estar en la sala esa, la enfermera con su EPI, y tenemos cita de pacientes que vienen a hacerse las pruebas. Luego es complicado ahora mismo, es complicado hacer el acto único. Lo hacemos a veces con el esfuerzo de enfermería, porque cuando está la enfermera metida allí y dice, mira, he terminado, si surge alguna espirometría de un paciente que va a ver hoy, pásamela que yo se la hago y tú la ves.
Total, que es una tarea pendiente y no sabemos cuándo vamos a volver de nuevo. En la época pre-COVID, casi 7 espirometrías diarias, con una enfermera y otra media, 1,5. Que en el año 2019 fueron más de 1.500 espirometrías. Esto es lo que hemos hecho en la pandemia. 4 espirometrías semanales, de 7 diarias a 4 semanales. Estamos intentando recuperar, ya el volumen ha aumentado. Hemos pasado de 1.500 a prácticamente a casi menos del 10% de las que hacíamos previamente. Y eso es aquí en el hospital. Fuera del hospital, 0 patateros.